Buenas tardes a todos una vez más, que el Señor les bendiga. Y una vez más quisiera expresar, ¿verdad?, que apreciamos a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta noche, hermanos, hermanas que están aquí visitando también, visitantes, amigos que han aceptado la invitación de algún hermano, alguna hermana, igualmente los niños, los jóvenes que están aquí presentes, les agradecemos su presencia. Vayan abriendo sus Biblias, hermanos, hermanas, y cada uno de nosotros ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Salmo 119. Salmo 119, y aquí empezaremos la lectura en esta tarde. Vamos a leer del verso 1 al 9. Salmo 119, verso 1 al 9. Dice palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Una de las metas y objetivos de nuestra vida debe de ser el crecimiento espiritual en la palabra de nuestro Dios. Debemos de venir a ser estudiantes de la Escritura. Debemos de venir a conocer bien la palabra de Dios. Esa debe ser una de nuestras metas principales de la vida de cada cristiano. Hay muchos beneficios, hay mucha bendición en la ley de Dios. Este Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Y este capítulo, casi todo el capítulo, nos habla de las maravillas de nuestro Dios. Nos habla de la ley de Dios. Nos enseña lo que es Dios. Y es un capítulo muy hermoso, un capítulo que debe de estar en nuestras mentes acerca de la belleza de Dios, acerca de la palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes 5 temas que sobresalen en este capítulo 119. 5 temas que nos van a ayudar nosotros a apreciar más la palabra de nuestro Dios por lo que es. La palabra de nuestro Dios, hay muchas bendiciones en ella que vamos a encontrar. Y a través de ella vamos a encontrar la vida. Es lo que es la finalidad de este capítulo 119. Ustedes pueden ver el encabezado de este capítulo: excelencias de la ley de Dios, dice ahí. Y así es como lo debemos de entender, así es como debemos de ver la palabra de nuestro Dios. Algo excelente para nuestras vidas, algo excelente para nuestro futuro. En todo aspecto de nuestra vida, la ley de Dios debe ser parte de Él. Y una de las primeras cosas que nos dice la Escritura acerca de qué hace la ley por nosotros es que nos da seguridad. El 119, verso 9, dice ahí la Escritura: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará la persona su camino? Dice ahí: con guardar tu palabra. Y existen, hermanos, hermanas, 2 maneras de que nosotros podemos guardar la palabra de Dios. Una de ellas, primeramente, es alejándonos lo más posible del pecado. Alejándonos de las cosas que nos contaminan, de las cosas que desagradan a nuestro Dios. Y nosotros como padres tenemos precisamente esta gran tarea
de ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a alejarlos del pecado, a aislarlos, a que no se acerquen a Él. Pero sabemos y entendemos que esta es una tarea difícil, porque no nos vamos a mover a una isla donde estamos aislados completamente, porque vivimos en este mundo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ayudar a nuestros jóvenes? Bueno, alejándolos de las cosas que contaminan, de las cosas que pueden entrar a sus mentes, a sus corazones. Hablábamos un poquito acerca de esto en este estudio, también de 1 Timoteo capítulo 4 y verso 12. Cómo nosotros debemos de guardar la pureza en nuestros corazones. Y esa es una manera como nosotros guardamos la palabra de Dios cuando nos alejamos, cuando huimos, cuando corremos de las cosas que nos contaminan, de las cosas que así también nos pueden afectar. Otra manera que nosotros podemos guardar la palabra es a través del estudio, y la meditación de la palabra. Dice ahí Efesios capítulo 6, verso 3, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ocasiones nosotros como padres podemos llegar a provocar a nuestros hijos. Y pueden decir, bueno hermano, ¿cómo yo provoco a mi hijo? Bueno, provocamos a nuestros hijos al no ayudarles a guardar la palabra, al no enseñarles el camino de nuestro Dios, al no estar vigilando sus pasos. Nosotros les provocamos a ira. Cuando toleramos, cuando somos liberales en nuestra manera de pensar y no estorbamos, no ayudamos a detener su camino cuando su camino pues se está yendo por un camino equivocado y no hacemos nada, estamos provocando a nuestros hijos de esa manera. Dice la Escritura, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como padres? Pues vamos a ayudarles. Y la mejor manera de ayudarles es a través de ayudarles a guardar la palabra de Dios. Dice el 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra se guarda en el corazón, cuando nosotros también somos proactivos y estamos constantemente vigilando los pasos de nuestros hijos, nosotros estamos guardando la palabra. Y el efecto de eso va a ser que se van a alejar de las cosas pecaminosas. Vamos a aislarlos, ellos van a correr de lo que desagrada a Dios. Efesios 6:11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice ahí, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. La palabra de guardar quiere decir un escudo, una manera de aislarse, una manera de protegerse de las cosas que contaminan, de las cosas que causan daño en la vida. ¿Cómo nosotros vamos a aislar a nuestros hijos? Bueno, decíamos que no vamos a poder completamente aislarlos del mundo. Ellos van a la escuela, ellos van a lugares públicos y van a ser expuestos. Pero eso no quiere decir que no pueden limpiar su camino, ¿verdad? Porque limpiar su camino lo van a hacer a través de guardar su palabra. Y nosotros, hermanos, hermanas, tenemos un grande rol en esto, en estar protegiéndolos, el estar enseñándoles. Y la palabra de Dios, por eso debe ser una prioridad en el hogar. Debe ser algo que constantemente estamos nosotros hablándoles de ello. Porque eso va a prevenir pecados. Eso va a prevenir tropezar. Eso va a prevenir caer en errores que después se van a lamentar. Dice ahí nuestro Señor Jesucristo, recuerdan cómo cuando fue tentado por 40 días en el desierto, bueno, ¿cómo pudo soportar la tentación? Nos dice la Escritura que en Lucas capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, dice ahí, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Y cómo pudo nuestro Señor Jesucristo soportar la tentación? Bueno, la Escritura misma nos enseña a través de guardar la palabra. Y no tenía nuestro Señor Jesucristo en su bolsillo, el Antiguo Testamento o la ley, sino la tenía en su mente, la tenía en su corazón.
Y en ese momento de tentación la usó para vencer esa tentación. Eso es guardar la palabra en la mente. Hablábamos en esta mañana con los niños o jóvenes acerca de memorizar textos, acerca de guardar esos textos en la memoria, porque esos textos, esa palabra de Dios te ayudará en aquel día de tentación. Cuando tu papá, tu mamá no esté presente, vas a decir, yo no voy a hacer eso, porque eso es algo que ofende a Dios. Eso es algo que voy a ofender a mis padres, pero también es una ofensa directa para Dios. Y así es como nosotros guardamos la palabra y nos ayuda. Dice ahí en el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio capítulo 6, recuerdan cuando se da ese gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Pero ¿qué dice después, más adelante? Dice, estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en la casa. Repetimos la palabra de Dios constantemente en nuestra casa. Hablamos de ella con nuestros hijos constantemente. Hablamos de pasajes de la Escritura. Les recordamos de la importancia de la Escritura en nuestras vidas. Dice, andando por el camino, al acostarte. Dice, cuando te levantes. Y si ven cómo esto tiene un efecto directo en nuestras vidas, de que nosotros podemos ayudar directamente a nuestros hijos, recordándoles la palabra, a que guarden la palabra, y eso les ayudará en sus vidas así a resistir el pecado, a huir de las cosas pecaminosas y las cosas que también desagradan a nuestro Dios. Otra de las bendiciones que obtenemos de guardar la palabra, nos enseña aquí este Salmo 119, es que la palabra viene a ser una delicia. Y a veces asociamos la delicia con cosas físicas, como la comida. Y sí, la comida es deliciosa también. Pero la palabra de Dios es delicia, dice el salmista. Y de hecho menciona esta palabra aproximadamente en este capítulo 7 veces aparece en ella. Cuando hablamos de delicia, estamos hablando de algo que causa gozo, de algo que trae un placer intenso. Eso es una delicia. Y así debe ser la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas, algo que no digo algo que me aburre, algo que me quita el tiempo. Ir a las reuniones debe ser un gozo intenso, algo que me satisface, algo que me llena, algo que estoy yo pensando de que quiero ir a reunirme. Quiero estar escuchando la palabra de Dios. Y eso es delicia cuando estamos pensando de esta forma. Hay varios salmos aquí que nos enseñan precisamente eso. Dice ahí el verso 14, me he gozado en el camino de tus testimonios. Dice, más que toda riqueza. Y si ven cómo está pensando en gozándose en la Escritura, en la palabra de Dios, dice ahí, más que la riqueza. Y hay personas que el dinero pues les causa más gozo que tener una relación con Dios, que estar bien con Dios. Prefieren el trabajo, prefieren las satisfacciones, los placeres, y ven eso como riqueza. Y no ven la palabra de Dios como un gozo. El 116, el 16, verso 16, me regocijaré en tus estatutos. Dice, no me olvidaré tus palabras. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra, dice la Nueva Versión Internacional. Me regocijo, ¿verdad? Es algo que causa gozo, es algo que trae satisfacción cada momento, cada vez que medito en ella, cada vez que estoy pensando en ella. Y cuando nosotros disfrutamos de la palabra de nuestro Dios, hermanos, pues de esa manera estamos guardando también la palabra. Dice, me regocijo en tu palabra. Dice, como aquel que haya muchos despojos. Y hay personas que buscan tesoros, que buscan cosas, descubrimientos nuevos, y para ellos eso es una gran satisfacción. Bueno, para el cristiano, para el hombre de Dios, la palabra de Dios es su regocijo. Dice, es como encontrar muchos despojos.
Para mí eso es, dice el salmista, algo en lo cual a mí me deleita. Habla mucho también de la meditación. Vayan ahí al Salmo 119, verso 46 y 48. Dice de la siguiente manera: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, dice, los cuales he amado. Y entonces es algo que me trae tanto placer, que causa tanto gozo en mí, que quiero compartir con otros. ¿Verdad? Que estoy esperando la oportunidad para hablarle a alguien acerca de la palabra de Dios, con esa intensidad, con ese gozo, con esa satisfacción de que no hay un momento de que no esté pensando en la palabra de Dios, porque es un deleite, es algo que me causa gozo. Y por eso dice ahí, meditaré en tus estatutos. ¿Qué es meditar? ¿Qué es la meditación? ¿Hemos pensado en esa palabra antes, en la meditación? Y el mundo enseña que hay que meditar, ¿verdad? Y hablan acerca de yoga y otros tipos de cosas. Pero esa no es la meditación que está hablando aquí el salmista. Cuando hablamos de meditar, es ese espacio, hermanos, que nosotros tenemos a solas. Yo les preguntaría, ¿qué viene a su mente cuando ustedes están solos? Cuando se detienen los ruidos, cuando se detiene el trabajo, el caos, quizá por ahí los movimientos externos. ¿En qué pensamos? ¿En qué meditamos? ¿Qué es lo primero que viene a mi mente cuando yo paso por ese momento de meditación? Es la palabra de Dios. Son los textos, es la escritura. Me causa ese gozo intenso en ese momento pensar en la escritura. Dice ahí 1 Pedro capítulo 2, verso 2 y 3, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado, dice ahí, la benignidad del Señor. Y esto lo dice Pedro de una manera de que nosotros con el tiempo, nos gozamos tanto, nos deleitamos tanto en la palabra de nuestro Dios, de que ahora es todo lo que deseamos, es todo lo que queremos, es todo lo que estoy pensando en hacer, en disfrutar en mi vida. Pero es algo que dice ahí, un gusto, habéis gustado. La palabra en inglés es an acquired taste. Cuando hemos probado de la palabra de esa manera, cuando gozamos en ella, queremos volver a ella siempre y queremos pensar en ella, queremos predicar de ella, queremos nosotros hablar constantemente de ella, porque es algo que nos ha gustado, es algo que nos disfrutamos, es una delicia, como dice aquí el salmista, el verso 96 y 97. Dice: he visto aún la perfección tiene sus límites. Dice: solo tus mandamientos son infinitos. ¿Cómo amo yo tu ley? Y luego dice el salmista: todo el día medito en ella. Aquí podemos ver esa intensidad de gozo que había en el salmista de meditar en la ley de Dios, en la palabra de Dios constantemente. Y habla acerca de cómo las cosas en este mundo tienen límite, ¿verdad? Porque sí hay muchas cosas que nos causan cierta satisfacción, pero esa satisfacción no es una satisfacción que es para siempre, sino es temporal. Nosotros podemos ir a un cierto lugar y admirarlo y ver qué tan bonito es. Podemos ir de vacaciones muchas veces y disfrutar ese momento, pero después de una semana, ¿cómo nos sentimos? Pues cansados, quizá ya hasta aburridos, queremos volver a casa. Pero la ley de Dios no. Dice ahí: tus mandamientos son infinitos. Es algo que constantemente va a haber algo nuevo que aprender. Siempre va a haber algo más que puedo escudriñar. Algo más que me va a traer una nueva satisfacción, una nueva pues de reconocimiento de esto no lo había estudiado antes. Y esto no sucede, ¿verdad? Al estudiar la palabra de Dios. Queremos decirle a nuestros niños, nuestros jóvenes,
disfruten de la Escritura, disfruten de las historias de la Biblia, disfruten de las clases que se les dan, porque es algo hermoso, es algo que van a llevar en sus mentes, en sus corazones toda su vida. Y nosotros que nos hemos creado en la iglesia, somos testigos de eso, de que las historias de que aprendimos de niños todavía nos acordamos, de que las escrituras y textos que se nos hablaban, que nos memorizamos, todavía están en nuestra mente, todavía siguen existiendo en nuestro corazón, porque así es la palabra de nuestro Dios. Es una delicia. Y dice ahí el salmista, todo el día medito en ella. Ese es el reto que tenemos, de que constantemente estemos nosotros pensando en la Escritura. El verso 18, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Si todavía no has gustado de esta benignidad de Dios, todavía no tienes esta satisfacción por la Escritura, hay que pedir a Dios. Hay que pedir a Dios que abra nuestros ojos, ¿verdad? Para que podamos ver, para que realmente podamos contemplar las maravillas de la ley de Dios. Dice el salmista, ábreme los ojos, ¿verdad? Para que contemple, para que pueda ver. Y cuando nosotros vemos, pues vamos a querer más y vamos a desear más, ¿verdad? Porque la ley de Dios es una delicia. Entonces no únicamente es una delicia, hermanos, sino también dice aquí este Salmo 119 que la palabra de Dios es vida. Quiero regresar al ejemplo que les mencioné de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue tentado, dijo algo muy importante: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí notan lo que dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La palabra es vida. Es vida para aquel que está muerto espiritualmente. Es vida para aquel que vive en el Señor. Dice el verso 37, aparta mi vista de las cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. ¿Por qué algunos, ¿verdad?, pierden, se apartan de Dios? ¿Por qué algunos mueren espiritualmente hablando? ¿Por qué algunas personas no tienen vida? Bueno, habla ahí un poquito acerca de eso el salmista. Dice, aparta mi vista de las cosas vanas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que está llenando su mente, que está llenando su corazón de cosas que no llenan, de cosas que no satisfacen, cosas triviales, cosas que son de este mundo, las cuales nunca van a poder llenar tu mente y tu corazón. Únicamente las cosas de Dios. La palabra vana tiene que ver con, ¿verdad?, las cosas que no tienen valor. Things that are worthless. Vanity, le dice ahí. Aparta mis ojos de eso. Aparta mi vista de estas cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas personas, en vez de llenar su vida con la palabra de Dios, pues llenan su vida con cosas que no traen vida, con la comida equivocada, la comida que causa muerte, ¿verdad?, que son las cosas de este mundo, y ponen, por supuesto, su fe en ellas. Dice el 50, este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. ¿A quién acudimos en momentos oscuros, en momentos difíciles? Pues va a haber muchos de esos en nuestra vida. Va a haber momentos en los cuales pues va a haber enfermedad, va a haber dificultad. Va a haber momentos en los cuales te vas a sentir perdido o solo. Dice el salmista, en ese momento de dolor, tu promesa me da vida. Necesitamos esa inyección de vida en nuestras vidas, porque sentimos que la vida se me está haciendo pedazos, sentimos que pues no estoy viviendo, no soy feliz, no encuentro la salida a este problema. La palabra de Dios a nuestros visitantes que están con nosotros es vida, es esa salida, es ese oxígeno, tanque de oxígeno que todos necesitamos
cuando más difícil está la situación. El verso 153 al 56 dice de la siguiente manera, de aquí mismo del 119. Dice el salmista: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Dijo: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. ¿Qué pasa cuando no comemos? ¿Qué pasa cuando nosotros no nos alimentamos? Pues nos debilitamos. Perdemos la fuerza. Perdemos así también pues la energía para caminar. Pero dice el salmista: Señor, tu palabra es vida. Me vivifico a través de ella, porque muchas son tus misericordias. En momentos de dolor, en momentos de aflicción, dice el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es vida. Y queremos decirle a aquellos que están entre nosotros en esta noche que la palabra de Dios es vida para ustedes. Porque la condición alejada de Dios, lejos de Dios, es una condición que se llama muerte espiritual. Y es únicamente a través de la reconciliación con Dios, a través de Jesucristo, que ustedes van a poder encontrar esta vida. ¿Y dónde está esta vida? Está aquí en la Escritura, está aquí en la palabra de nuestro Dios, está en guardar su palabra. La palabra de Dios es protección, es delicia, es vida, pero también es entendimiento, es luz en nuestro camino. Y hablábamos precisamente de este tema el día de ayer, ¿verdad? De cómo la palabra de Dios es luz y cómo nosotros debemos de andar en luz. Y eso es precisamente lo que dice aquí el salmista, que no se puede caminar en un lugar oscuro. No se puede caminar sin saber a dónde voy, en qué dirección yo me dirijo. Bueno, la palabra de Dios es entendimiento, la palabra de Dios es luz. Dice ahí el 104 de este capítulo: de tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco, dice, toda senda de mentira. ¿Se acuerdan de este pasaje también? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los preceptos de Dios, la ley de Dios nos hace entender, ¿verdad?, que nuestro camino está equivocado, lejos de Dios. La ley de Dios nos hace entender, ¿verdad?, que me tengo que acercar a Él, que tengo que seguir su palabra, que tengo que amar su palabra, disfrutar su ley. Y dice que es lámpara. Decíamos cómo en lugares oscuros pues no hay luz. En las tinieblas, en la oscuridad, no hay luz. Pero en la palabra de Dios encontramos esa lumbrera, encontramos esa lámpara en la oscuridad. Versos 163, aborrezco y repudio la falsedad, dice ahí, pero amo tu ley. Y si ven cómo cuando hay entendimiento de la ley de Dios, entendemos lo que es malo delante de Dios, lo que es falso, el camino equivocado. Dice ahí, ¿verdad?, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Y hay muchas personas que siguen un camino engañoso, un camino que piensan que es un camino correcto, que va directo a la salvación. Bueno, cuidado. Dice ahí que hay que ver esa luz, hay que ver a esa lámpara. Aborrezco y repudio la falsedad. La palabra de Dios es precisamente esto que nos ayuda a entender, que nos alumbra para no ser engañado. El mundo presenta el pecado como algo de gozo, como algo que trae felicidad. Y todo esto lo hemos visto y somos testigos de esto constantemente. Los comerciales, lo que vemos ahí que empuja la sociedad es precisamente algo temporal.
Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros no hemos visto comerciales a través de muchos años que ponen ahí una persona disfrutando de bebidas embriagantes y está feliz la persona? Ahí presentan ese comercial, ahí presentan esa ideología equivocada, falsa, que las personas están deleitando, están ahí gozándose, están disfrutando de la vida. Bueno, muchos creen que eso es la realidad de la vida, pero es falsedad. Dice ahí, aborrezco y repudio. Nosotros podemos ver eso por lo que es y no vamos a ser engañados y no vamos a ser arrastrados, ¿verdad?, tras esos pecados, porque sabemos que la ley de Dios es entendimiento. Dice ahí el 65 y 68. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Aquí reconoce el salmista que nosotros nos equivocamos. Queremos andar por nuestra propia cuenta, nuestra propia sabiduría. Queremos hacer nuestras propias decisiones cuando no conocemos la ley de Dios. Pero cuando la conocemos y entendemos, vemos las cosas por lo que son. Vemos el falso camino. Tenemos entendimiento de qué es la realidad de las cosas. Y de esa manera, hermanos, la palabra de nuestro Dios es entendimiento. Pero también la palabra de nuestro Dios nos dice aquí el salmista que es eterna. Es para siempre. Lo que Dios dice, lo cumple. Lo que Dios dice siempre va a estar allí. Dice ahí, tu justicia es siempre justa y tu enseñanza es la verdad. Tu enseñanza, ¿verdad?, es la verdad. Y dice ahí, me llama la atención que use esas palabras, es siempre. Si algo nos ha enseñado estos últimos años a cada uno de nosotros, del año 2020 para acá, es que las cosas pueden cambiar de un momento para otro. ¿Quién de nosotros podría pensar que una pandemia de esta magnitud iba a venir a nuestras vidas? Nadie. ¿Qué pasaba? Todo estaba bien, todo quizá estaba normal, tranquilo, pero de un momento a otro las cosas cambiaron y siguen cambiando. Y si algo hemos aprendido, ojalá hemos aprendido de eso, es que no podemos confiarnos, porque las cosas aquí cambian. Las cosas aquí no son eternas, son temporales. Y esto es algo que a través de la Escritura se nos recuerda una y otra vez. Por eso se nos dice que somos peregrinos sobre la tierra, somos exiliados, somos aquí únicamente expatriados. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía es con Dios, donde es siempre, porque su palabra es eterna. Dice aquí la Escritura, desde hace mucho conozco tus estatutos, dice, los cuales estableciste para siempre. 160, la suma de tus palabras es verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Y es un punto de énfasis de parte del salmista de que entendamos que únicamente los mandamientos de Dios, la ley de Dios va a ser eterna, va a ser para siempre. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces sí podemos confiar. Sí podemos nosotros deleitarnos. Sí podemos nosotros entender que esto nos va a guardar, ¿verdad?, porque es eterno. 147, muy de mañana me levanto a pedir ayuda, en tus palabras he puesto mi esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, Dios es inmutable. Su verdad no cambia y su verdad permanece para siempre. En eso sí podemos confiar. Queremos decirle a nuestros amigos que están con nosotros
que únicamente en la palabra de Dios hay esperanza. Únicamente en la Escritura hay eternidad. Lejos de Dios no hay esperanza, lejos de Dios no hay esta vida. Quiero terminar, ¿verdad?, en esta ocasión, en algunas recomendaciones para los que estamos aquí en esta tarde. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que hacer, niños, jóvenes, debemos de pedir sabiduría. Debemos de constantemente pedir a Dios que nos llene de su palabra. Si ahorita no ha venido el tiempo en tu vida donde disfrutas de la palabra de Dios, donde te deleitas en ella, pide a Dios que te ayude. Pide sabiduría por medio de la oración. Va a ser importante esto. Va a ser importante que nosotros practiquemos esto también en nuestras vidas. A hermanos que vamos creciendo, que vamos desarrollándonos, tengamos en mente esto. Pidámosle a Dios, no se nos olvide de que es importante pedir esta sabiduría de nuestro Dios. Diríamos también que hay que empezar con la leche a nuestros niños, nuestros jóvenes. No necesariamente, tengo que saber toda la Biblia, tengo que entender todo lo que están diciendo los hermanos. Hay etapas en la vida y se empieza con lo fundamental. Se empieza con la leche espiritual. Y de ahí tú vas creciendo, de ahí tú vas desarrollándote, ¿verdad?, después de adquirir esos primeros rudimentos. Y si no entiendes la versión que tienes, busca otra versión que te va a ayudar. Pero no te quedes con los brazos cruzados, no te quedes esperando que alguien más te siga enseñando. Tú procura la Escritura. Haz un hábito de ella. Desde ahorita que son jóvenes, desde ahorita que son niños, estúdienla, medítenla, piensen en ella, ¿verdad? Y si es posible, estudia con alguien. Eso te va a ayudar mucho. Eso nos va a ayudar a todos nosotros. He escuchado que los hermanos que tienen algunos estudios juntos, ese es el propósito. Don't study alone. Study with somebody. Es necesario, pregúntale a alguien si puede estudiar contigo. Siempre hay hermanos más capaces que otros y busca con quien te sientas confortable, con quien te sientes cómodo y pregúntales, ¿podemos tener un estudio? Y no tiene que ser quizá todos los días, pero sí procura tener estudios de la Escritura. Y como decía, haz del estudio, ¿verdad?, de la Biblia un hábito. Desde ahorita. No esperes hasta que ya seas adulto. Muchos dicen, no, ya cuando sea adulto, hermano, me voy a poner a estudiar y yo sé que voy a hacer tiempo para eso. Es mentira. Si no lo hacemos desde ahorita, cuando somos jóvenes, después no lo vas a hacer. Es bien difícil cortar los malos hábitos. Entonces, desde ahorita, haz tiempo, estudia, medita, pregunta. Pregúntale a tus padres, pregúntale a los hermanos, pregúntale a las hermanas, pero sigan estudiando y esas serían las recomendaciones. Yo quisiera terminar, ¿verdad?, también diciendo a los que nos visitan con nosotros que la palabra de nuestro Dios es algo hermoso, es algo que se disfruta. Queremos seguir invitándoles. Si ahorita ustedes están listos para aceptar a Jesucristo como su Salvador, pues hay hermanos aquí también que pueden ayudarles a bautizarse y a empezar también este camino de cristiano. Gracias, hermanos, hermanas, por su atención. Dios les bendiga. Dios bendiga su palabra y así vamos a dejar lugar a nuestro hermano del siguiente acto.